¿Te imaginas tener una herramienta que te diga si tu estrategia es rentable o no? Esto existe, se llama la fórmula de la esperanza matemática y hoy vamos a ver cómo puedes aplicarlo a tus propias estrategias. Presta atención porque lo que vamos a ver hoy es fundamental para saber si tu estrategia es potencialmente ganadora o es perdedora. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de Rankia de trading algorítmico desde cero. Soy Lautaro Rodríguez, fundador de The Hub Trader y llevo años enseñando todo lo que es trading algorítmico, que básicamente es la mezcla de la programación y el trading que tanto nos gusta. Si quieren saber más sobre qué es el trading algorítmico, pueden cliquear acá que hicimos un video con Rankia explicando qué es en profundidad. Pero bueno, en esta ocasión vamos a responder a las siguientes preguntas. Por un lado, ¿cómo sabemos si una estrategia es ganadora o es perdedora? Y por el otro, si hay alguna fórmula para saber esto. La respuesta es sí, necesitamos utilizar la fórmula de la esperanza matemática y lo único que tenemos que saber son las métricas de la estrategia que queremos analizar. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de métricas? Bien, las métricas son el resultado final que nos da nuestra estrategia a lo largo de todas las operaciones que hace. Pero en este caso, para lo que es la fórmula de la esperanza matemática, solo necesitamos las dos métricas principales, que son el ratio de acierto y el ratio riesgo-beneficio. Ahora, ¿qué significa el ratio de acierto? Significa cuántas veces nosotros acertamos y cuántas veces nosotros desacertamos en las operaciones que hacemos. Por ejemplo, podemos tener una estrategia con un ratio de acierto del 40%, lo cual significaría que de cada 10 operaciones que nosotros hagamos, hay 4 operaciones que vamos a ganar y 6 operaciones que vamos a perder. Por ende, tendremos un 40% de acierto en esa estrategia. Es decir, agarramos todas las operaciones que nosotros hacemos, nos fijamos cuántas veces ganamos, cuántas veces perdemos y en base a eso sacamos el porcentaje de acierto que tuvimos en esas operaciones. Por el otro lado tenemos lo que es el ratio riesgo-beneficio, que esto simplemente significa cuánto ganamos cuando ganamos y cuánto perdemos cuando perdemos. Es decir, del total de operaciones, como dijimos anteriormente, tenemos algunas operaciones que nosotros ganamos y tenemos otras operaciones que nosotros perdemos. Lo que nosotros nos vamos a fijar en el ratio riesgo-beneficio es de las veces que ganamos cuánto ganamos y de las veces que perdemos cuánto perdemos. Pero para explicar esto en mayor profundidad, vamos con algunos ejemplos. En este caso vamos a poner un ejemplo con una estrategia que tiene esperanza matemática positiva. ¿Qué significa esto? Que la estrategia es rentable, por lo menos en los números que estamos analizando. Ahora, esta estrategia con esperanza matemática positiva tiene un 30% de acierto y un 70% de desacierto. Pero ustedes me preguntarán, Lauti, ¿cómo puede ser que sea una estrategia ganadora si solo acierta el 30% de las veces? y la respuesta en este caso está en el ratio riesgo-beneficio, es decir, cuánto ganamos cuando ganamos y cuánto perdemos cuando perdemos. En este caso, en el ejemplo que estamos haciendo, imagínense que el 30% de las veces que ganamos $3 y en el otro 70% de las veces que perdemos $1. Esto significa que por cada ganancia que tenemos nosotros ganamos 3 veces más de lo que perdemos cuando perdemos. Entonces, siguiendo con nuestro ejemplo, lo que deberíamos hacer es multiplicar el 30% de las veces que ganamos por 3, que es la ganancia media que nosotros tenemos, y a eso, que deberíamos hacer ese cálculo interno, deberíamos restarle lo que es la probabilidad de perder multiplicado por la pérdida media que tenemos nosotros, que en este caso sería el 70% de desacierto multiplicado por 1. Entonces, de esta forma nos daría 30 por 3, nos da 90, y a eso le vamos a restar el 70 por 1, que nos da 70. Y ahora sí, hacemos 90 menos 70 y nos daría como resultado final más 20. ¿Pero qué significa esto? Bien, por un lado significa que la estrategia tiene una esperanza matemática positiva porque el resultado final que nos da justamente es positivo y no negativo, y también nos está diciendo que a lo largo de 100 operaciones normalmente vamos a tener una ganancia de $20, teniendo en cuenta cuántas veces ganamos y cuándo ganamos cuando ganamos, y teniendo en cuenta cuántas veces perdemos y cuánto perdemos cuando perdemos. Ahora, este ejemplo que estamos viendo acá es para que vean que por más que tengamos una estrategia que solo acierta el 30% de las veces, o el 40% de las veces, o el 20% de las veces, igualmente puede ser una estrategia positiva por más que tenga un ratio de acierto menor al 50%. Es decir, que acierte menos de la mitad de las veces. ¿Por qué? Porque cuando ganamos mucho más de lo que perdemos cuando perdemos. Ahora, esto mismo puede pasar a la inversa. Imagínense que tenemos una estrategia con un 70% de acierto, es decir, que de cada 10 operaciones vamos a ganar 7 operaciones y vamos a perder 3 operaciones. Ahora, imagínense que en esta estrategia cuando nosotros ganamos $1 y cuando nosotros perdemos $2. Entonces, en este caso, cuando perdemos estaríamos perdiendo el doble de lo que ganamos cuando ganamos. Pero tampoco necesariamente es malo porque tenemos un 70% de acierto. Lo cual, de nuevo, para saber si esta estrategia es rentable o no, deberíamos utilizar la fórmula de la esperanza matemática, que en este caso sería lo mismo, sería agarrar la probabilidad de ganar, que en este caso es del 70%, multiplicado por la ganancia media, que en este caso es de $1. Entonces, este cálculo nos daría $70. Y a esto le debemos restar la probabilidad de perder, que sería del 30%, multiplicado por nuestra pérdida media, que en este caso sería de $2. Entonces, la probabilidad de ganar multiplicado por la ganancia media nos daría $70, y a esto deberíamos restarle la probabilidad de perder multiplicado por la pérdida media, que en este caso nos daría $60. Y como verán, nuevamente la fórmula de la esperanza matemática
matemática nos está diciendo que esta estrategia también es rentable por más que funcione a la inversa. Ahora, acá vamos a hacer una aclaración, que esto es simplemente para explicar la fórmula de la esperanza matemática, pero no estaríamos incluyendo lo que son los costos operativos que tenemos al operar en el broker. Ahora, fíjense que estos dos ejemplos que dimos funcionan exactamente igual para lo que es la calculadora de la esperanza matemática, pero son totalmente opuestos. Una estrategia, por un lado, tiene un menor ratio de acierto, pero cuando gana, gana más, y por el otro lado tenemos una estrategia que acierta muchas veces, pero cuando gana, gana menos de lo que pierde cuando pierde. Generalmente las estrategias tendenciales suelen ser como el primer ejemplo que dimos, que tienen un menor ratio de acierto, pero cuando ganan, ganan mucho más de lo que pierden cuando pierden, y las estrategias antitendenciales suelen ser exactamente lo opuesto. ¿Cuál es mejor, cuál es peor, cuál me conviene o cuál no? Bien, esto va a depender totalmente de tu forma de operar. ¿Y a qué me refiero con tu forma de operar? Me refiero a cómo vos te sentís cómodo operando esa estrategia. Por ejemplo, si no te gusta perder muchas veces seguidas, probablemente te recomendaría lo que es una estrategia antitendencial porque tienen un mayor ratio de acierto. En cambio, si no te molesta perder varias veces, pero cuando ganás mucho más de lo que perdés cuando perdés, te recomendaría lo que son las estrategias tendenciales. Pero bueno, estos simplemente son dos ejemplos diferentes, totalmente opuestos, para que vean que la calculadora de la esperanza matemática no sirve tanto para estrategias tendenciales como para estrategias antitendenciales. Y también sacar como conclusión que a nosotros no nos interesa solo el ratio de acierto, sino también que nos interesa el ratio riesgo-beneficio, que significa cuánto ganamos cuando ganamos y cuánto perdemos cuando perdemos. ¿Por qué? Porque lo que se suele vender en internet lamentablemente son estrategias con un alto ratio de acierto, entonces de esta forma parece que es la mejor estrategia del mundo. Por ejemplo, estrategias con 80, 90 o hasta 95% de acierto, al principio podríamos pensar que es una estrategia buenísima porque acierta la gran mayoría de las veces. Pero como vimos con la calculadora de la esperanza matemática, no necesariamente es así, porque si acertamos el 90% de las veces, pero cuando ganamos, ganamos $1 y cuando perdemos, perdemos $100, por más que ganemos el 90% de las veces, cuando perdamos esas 10 veces que perdamos, vamos a perder mucho más de todo lo que ganamos cuando ganamos y más. Por ende, importante no solo tener en cuenta el ratio de acierto, sino también tener en cuenta el ratio riesgo-beneficio para incorporarlo en nuestra calculadora y así saber si tiene una esperanza matemática positiva o una esperanza matemática negativa. Si tiene una esperanza matemática positiva, significa que esta estrategia es potencialmente rentable. Si tiene una esperanza matemática negativa, significa que esta estrategia lamentablemente no es rentable. Ahora, acá vamos a hacer un disclaimer y lo único que estamos haciendo en este caso es analizar las métricas que tenemos de la estrategia. Es decir, por un lado no estamos agregando los costos operativos y por el otro lado esto no nos dice si esa estrategia va a funcionar así necesariamente en el futuro. En este punto simplemente lo que estamos haciendo es fijándonos si la estrategia que nosotros tenemos es potencialmente ganadora o es perdedora. Pero ahora se estarán preguntando de dónde podemos sacar estas métricas para analizar nuestra estrategia. Bueno, para esto hay tres opciones y considero personalmente que la última es la mejor. Por un lado podríamos abrir un Excel y ahí anotar todas las operaciones que se dan en nuestra estrategia a lo largo del tiempo. Pero el problema de esto es que deberíamos hacerlo de manera manual, ir a un gráfico y ver qué operaciones fueron ganadoras, qué operaciones fueron perdedoras y en base a eso sacaríamos lo que es el ratio de acierto y cuánto ganamos cuando ganamos y cuánto perdemos cuando perdemos. Básicamente lo que necesitamos para la calculadora de la esperanza matemática. Pero el problema de esto es que deberíamos hacerlo de manera manual y estaríamos muchísimo tiempo testeando nuestra estrategia para sacar esas métricas, por lo cual no tendría mucho sentido hacerlo de esta forma ya que perderíamos muchísimo tiempo. Después la opción número 2 es directamente ir al broker, ir al mercado y operar nuestra estrategia. Entonces mientras nosotros vayamos haciendo las operaciones, el propio broker, depende cuál, pero casi todos lo tienen, nos va a ir diciendo qué ratio de acierto tenemos y cuánto ganamos cuando ganamos y cuánto perdemos cuando perdemos. Pero acá surge otro problema, estaríamos poniendo a funcionar una estrategia que todavía no sabemos si tiene una esperanza matemática positiva o si tiene una esperanza matemática negativa, por lo cual estaríamos arriesgando nuestro dinero sin saber exactamente si nuestra estrategia es rentable o no, por lo cual tampoco lo recomiendo. Y por último tenemos la tercera opción, que es utilizar el trading algorítmico, que no necesitamos rellenar un Excel, no necesitamos tampoco arriesgar nuestro dinero, lo único que necesitamos es aprender a programar nuestra estrategia para ver cómo funcionó en el pasado. Entonces nosotros programamos un algoritmo, lo volcamos directamente en el gráfico que nosotros queramos analizar y el propio algoritmo nos va a tirar todas las métricas que nosotros necesitamos. Y ojo, porque esto no nos da solo las métricas de ratio de acierto y ratio riesgo-beneficio, sino que también nos da muchísimas métricas que nosotros podemos analizar para saber si esa estrategia es buena o no. Pero eso lo vamos a ver en próximos videos. Pero bueno, acá lo que nos va a interesar de extraer del algoritmo es el ratio de acierto y el ratio riesgo-beneficio. Vamos a agarrar estas métricas, las vamos a volcar en lo que es la calculadora
calculadora y nos va a dar el resultado final para saber si esa estrategia tiene una esperanza matemática positiva o una esperanza matemática negativa. Entonces, en resumen, la calculadora de la esperanza matemática nos dice si nuestra estrategia es potencialmente rentable o no. Y ojo, porque acá estamos diciendo potencialmente rentable. ¿Por qué? Porque no estamos incluyendo los costos operativos y tampoco le estamos haciendo test de robustez y análisis de métricas en profundidad. Ahora, también vimos que una estrategia, por más que tenga un ratio de acierto menor al 50%, no necesariamente significa que sea una estrategia mala, siempre y cuando tenga un buen ratio de riesgo-beneficio en comparación al ratio de acierto. También tener en cuenta que todo esto no es necesario que lo hagamos de manera manual, sino que lo podemos hacer mediante trading algorítmico. Es decir, podemos programar estrategias y que estas métricas nos las dé directamente el software donde nosotros programamos estas estrategias. Entonces, de esta forma, nosotros lo único que deberíamos hacer para extraer estas métricas sería programar el código que nosotros queremos, volcarlo en el gráfico y analizar las métricas que nos dio. Que esto, lógicamente, es mucho más sencillo que anotar todas las operaciones en un Excel de manera manual o aplicar la estrategia directamente en el broker arriesgando nuestro dinero sin saber si esa estrategia tiene una esperanza matemática positiva o negativa. Así que bueno, espero que les haya gustado mucho este video donde explicamos cómo funciona la calculadora de la esperanza matemática y acá también tienen una serie de videos que les pueda resultar interesante. Les agradezco por quedarse hasta el final y no se olviden de darle a me gusta, comentar en los comentarios, activar la campana y todas esas cosas que ustedes ya saben. Nos vemos en los próximos videos con más conceptos interesantes sobre trading algorithmic. Chau chau.